destiempo. O sea, la palabra, la proclamación de la palabra para mí ha sido uno de los elementos esenciales de la predicación. Yo lo aprendí del padre Emiliano Tardif, maestro, verdaderamente un predicador, y de algunas personas que me acompañaron en esto, pero la predicación desde jovencito estuve trabajando, y después también la Eucaristía, pero la palabra, ser un hombre de palabra, y que esa palabra tenga fuerza, que tenga verdad, y sobre todo que mueva a la gente, para mí es la esencia y un resumen de lo que sería lo que me identifica dentro de lo que es la palabra de Dios. Maravilloso, maravilloso. Bien, pues además, yo creo que un mensaje importante para la Feligresía Católica es, por favor, hay que mantener la fe. La fe que no se celebra es una fe que se pierde, por más que usted crea. La fe que se abandona es como un brazo. Usted deja de usar el brazo y el brazo se le atrofia, y el pie, lo que sea también, y hasta la mente. Entonces, por esto, la fe es esencial. Es una de las dimensiones más importantes, y por desgracia, a nivel mundial se ha castigado mucho a las iglesias. Las iglesias no son el lugar de más contagio. Las iglesias han obedecido al pie de la letra. Nosotros hemos obedecido al pie de la letra lo que es el distanciamiento, y es una necesidad del ser humano, sobre todo en la pandemia, de la asistencia y de la fortaleza espiritual. Y es una pena que traten a la iglesia como un foco de contagio, en lugar de una fuente de esperanza y de fortaleza en el medio de esta situación. Así que a los católicos yo les invito a que, dada esta circunstancia, que se unan en las redes, que participen, aunque no es lo mismo ir a misa que presencializar una misa por las redes, pero hay que cultivar la fe, hay que alimentarse, haga rosario, viva, busque por Spotify, en todos los lugares, en todos los elementos que hay por las redes. Hay un montón de elementos espirituales. No la abandone nunca, porque en situaciones de pandemia es donde ha habido bajones en la fe. Personas que han abandonado, y después de allí, cuando es volver, ¡ay, hombre! Y lo dejan allí. Y se quedan sin los elementos tan importantes para vivir la felicidad en la vida. Así que no deje a Jesucristo, pida la intercesión de María, viva con los hermanos, únase con ellos a distancia, pero siempre, aunque sea a nivel electrónico, pero viva esa fe. Porque le digo, una fe que no se celebra es una fe que se pierde. Así que por esto les bendigo y les invito a mantenerse firmes en la fe en una situación como esta. En un momento como este, no es tan importante, hay cosas que no son tan importantes, hay cosas que son esenciales, pero si hay algo que es medular, es conservar el carácter, la fortaleza, y la fe es la que proporciona un elemento como este. Así que, y el que no tiene fe, porque se acerque ahora, porque ahora puede encontrar en la fe en Jesucristo, puede encontrar una fortaleza que nunca antes había encontrado. Conozco personas que se han convertido en tiempo de la pandemia. Y son personas que han encontrado algo que han vivido la pandemia, que no la han vivido antes, ni sin pandemia, ni nada. Así que Cristo hace la diferencia, y no me lo deja, no se quede ahí solo, porque Jesucristo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Muchísimas gracias, Monseñor Masaya.